Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta sesión vamos a hablar acerca de los frameworks que se utilizan para aprendizaje profundo. Y bueno, ya sabemos que las técnicas de aprendizaje profundo han sido muy exitosas debido primero a que ya existen grandes conjuntos de datos que nosotros podemos utilizar, tenemos buena capacidad de cómputo y además los métodos que se han desarrollado pues resultan que son bastante efectivos a la hora de procesar todos estos datos. Pero para que todo pueda funcionar bien necesitamos ciertas herramientas para que todo se vaya pegando. Y esto se hace a través de los frameworks. Estos frameworks nos ayudan a desarrollar y a programar los métodos de forma más rápida. Así que podemos decir que estos frameworks son un conjunto de programas, un conjunto de paquetes de librerías que nos permiten hacer al menos 4 cosas. Y la primera es que nos van a permitir la programación de una forma más accesible, es decir, tienen una interfaz de alto nivel, como puede ser Python. La segunda cosa que nos van a permitir hacer estos frameworks es utilizar tensores. Estos tensores básicamente son una extensión de arrays multidimensionales que nos permiten conectar las operaciones previas con las operaciones que van a continuación. Esa sería nuestra segunda característica que tienen estos frameworks. Nuestra tercera característica de los frameworks es que ya tienen implementadas diversas funciones que se utilizan dentro del aprendizaje profundo. Y de las básicas está el descenso por gradiente y la retropropagación. Entonces no hay que estarnos preocupando tanto ya de obtener las derivadas, de sacar las derivadas parciales a mano y programarlas, sino ya tienen funciones como PyTorch que tiene AutoGrad. Esto nos va a facilitar la vida. Además, nos van a facilitar el uso del hardware, es decir, podemos hacer uso de distintos GPUs para que podamos entrenar nuestros modelos. Ya no nos tenemos que estar preocupando de a qué procesador voy a dirigir qué operación. Entonces, esto es una gran ventaja dado que permite la distribución del procesamiento y del entrenamiento de estas redes neuronales. En la cuarta característica que van a tener estos frameworks es el manejo de grandes cantidades de datos de forma eficiente. Los conjuntos de datos, ya sean de datos, de imágenes, de audio, de video, pues ya son relativamente grandes y no hablemos de los que utilizan las grandes compañías porque esos van a ser muy grandes y necesitamos métodos que puedan hacer la lectura y escritura de estos datos de forma eficiente, ya sea que se encuentren en un dispositivo o que se encuentren en varios dispositivos. Entonces los frameworks nos van a permitir acceder a esos datos en el momento que se necesiten de una forma eficiente sin que nos tengamos que estar preocupando de cómo hacerlo nosotros directamente. Y estas serían las 4 características que hacen a un framework una gran herramienta para que podamos entrenar estos modelos actualmente de redes neuronales muy grandes. Y bueno, ya nos dimos una idea de qué hacen estos frameworks y en qué nos pueden ayudar. Así que pues lo que vamos a hacer es repasar un poquito de historia y pues ponerlos, digamos, en contexto. ¿Cuál es el framework que nos puede convenir utilizar actualmente, ¿no? Estamos hablando de 2024. Y bueno, y para eso me voy a ayudar de este diagrama. Aquí les dejo la referencia del artículo. Y bueno, aquí tal vez previo a este diagrama podríamos hablar de Torch, que digamos sería los inicios de lo que ahora es PyTorch. Pero este Torch original se desarrolló en C++, entonces ya se imaginarán lo complicado que era, pero permitía hacer las operaciones que se requieren para implementar redes neuronales completamente conectadas. Y ya después, aquí como está señalado, alrededor del 2007, el grupo liderado por Joshua Bengio, que es de la Universidad de Montreal, desarrollaron este framework que se llama Diano. No me pregunten, así se llama, ¿ok? Entonces se desarrolló y sirvió como base para implementar lo que fue AlexNet, que ya en 2012 fue el parteaguas que dio el caos a todas estas redes neuronales que conocemos ahora. Enseguida, después de este impacto de AlexNet, se desarrolló Café. Y Café fue desarrollado en la Universidad de Berkeley, en California, alrededor ahí del 2013, ¿no? Y nuevamente se vuelve a programar Café en C++, pero tenía ciertos wraps para que se pudiera utilizar desde Python. Entonces ya era, digamos, bastante utilizable por la comunidad, no solo científica, sino también para llevar estas cosas a producción. Y entonces ya podíamos tener no solo redes completamente conectadas, sino redes convolucionales profundas que se podían entrenar, digamos, bastante fácil.
Y bueno, ya después de ahí, sí podemos darnos cuenta de la explosión que tienen en el desarrollo de estos frameworks, ¿ok? Empieza Microsoft con este desarrollo del CNTK, pero digamos quien tuvo gran auge fue TensorFlow, que se desarrolla en el 2015. Entonces, TensorFlow es primero desarrollado por Google, por un grupo especializado de Google. Y el principal objetivo de TensorFlow era hacer los procesos de entrenamiento muy eficientes, aunque no tenía una interfaz tan amigable. Entonces era difícil entender TensorFlow, era un poco difícil aprender TensorFlow. A mí me tocó todavía aprender ese TensorFlow 1.0 y era bastante complicado porque había que codificar todo y luego tenías un pequeño código que era la sesión. Entonces, como esto trabajaba en C++, pues había que pasarlo primero a C++, tú codificabas en Python y ya se pasaba a C++, y una vez que estaba en C++, eso se compilaba, se volvía un ejecutable y eso era la sesión que se ejecutaba. Entonces, era un grafo de la red neuronal que era fijo durante toda la sesión que se estaba entrenando. Y aquí hay un personaje denominado François Collet, o como sea que se pronuncia en francés, que propone Keras, y lo que hace Keras es como una interfaz de alto nivel que por debajo podía tener a TensorFlow o podía tener Café y permitía ejecutar, no podía poner operaciones de alto nivel para poder entrenar estas redes neuronales sin tener que meterse a la configuración bastante tediosa de TensorFlow. Entonces uno podía simplemente configurar la red neuronal a través de agregar capas y poner train, ¿no? O poder ahí fit. Entonces, Keras fue muy bien recibido por toda la comunidad científica y también de la comunidad de producción. Y bueno, pues Amazon por su parte no se podía quedar quieto, no se podía quedar detenido viendo los avances y desarrollaron MXNet. Y también surgió un framework denominado Chainer. Y a pesar de que no es muy conocido, Chainer tiene la iniciativa de empezar a desarrollar un esquema de ejecutarse conforme se van ejecutando cada una de las sentencias, de forma muy interpretada como lo hace Python. Entonces, a pesar de que Chainer no tuvo pues gran fama, sí empezó con esto de empezar a convertir un poco más el esquema de un tanto compilado que se hacía como con C++ a un esquema interpretado como se hace en Python. Y bueno, fue hasta el 2016 que Facebook libera PyTorch. Y la gran ventaja de PyTorch es que el grafo que se desarrollaba o que se configura con una red neuronal ya no tenía que estar fijo durante el entrenamiento. Entonces podía modificarse el grafo de la red. Pasamos de grafos fijos a grafos dinámicos. Además de que tenía pues ciertas ideas que estaban en Chainer, en donde podíamos ir configurando nuestro entrenamiento conforme se van ejecutando cada una de las sentencias. Entonces ya teníamos un esquema como más parecido a Python, en donde se va interpretando cada uno de los comandos que vamos poniendo. Entonces podemos ir interactuando con nuestra programación. Entonces PyTorch fue muy bien recibido en la comunidad, digamos, académica, porque era más fácil de enseñar. Entonces, por ahí del 2018 que nosotros empezamos con nuestros cursos en el Politécnico, pues empezamos a utilizar PyTorch, porque era más fácil de comprender que TensorFlow en ese momento, ¿no? Ya después salió TensorFlow 2.0 y cambió un poco las cosas y bueno, pero originalmente PyTorch era mucho más fácil de aprender que todos los frameworks previos. Y bueno, ya más reciente, pues se liberó Café 2 y podemos tal vez poner como una última marca en el 2019, que ya no está dentro de esta gráfica, pero en el 2019 se libera TensorFlow 2.0. Entonces TensorFlow 2.0 ya tiene todas estas capacidades que tenía PyTorch y que tenía TensorFlow en la eficiencia, ¿ok? Pero bueno, pues PyTorch ya había crecido bastante para ese entonces. Y actualmente pues está la competencia entre esos dos, entre TensorFlow y PyTorch. Ahora, mis estudiantes me preguntan, ¿y cuál es el que conviene estudiar? Pues bueno, en realidad cualquiera de los dos es bastante bueno.
Yo lo que les digo es, hay que comprender las redes neuronales desde el punto de vista de cómo funcionan internamente, de cómo es que se entrenan. Si uno sabe cómo es que se están entrenando estas redes, pues la programación, ya sea en PyTorch o en TensorFlow, va a ser relativamente directa. Y más si se ayuda a uno de estas estrategias muy recientes como GitHub Copilot, pues bueno, ya el código prácticamente viene siendo lo de menos. O sea, digamos, las instrucciones de código vienen siendo lo de menos. Lo que sí necesitamos saber es cómo se va haciendo el procedimiento para que se pueda entrenar. Bueno, y con esto pues vamos a terminar nuestra rápida revisión de estos frameworks, para qué sirven y un poquito de la historia. Y bueno, pues ahí ustedes elijan el que les parezca adecuado y que pues le puedan presumir a sus cuates que ya aprendieron. Así que pues nos vemos.